En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de Santiago. Hemos estado hablando sobre la fe, las diferentes formas de manifestar la fe de una manera correcta. Principalmente Santiago nos habla de cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos. Y también habla de la fe en relación a las obras. Que no se trata de decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sino que manifestar que somos cristianos verdaderos y genuinos y que tenemos una verdadera fe en la manera como nosotros obramos o vivimos o practicamos la fe en nuestras vidas. Y el día de ayer hablamos de la lengua. Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad. Es un fuego que inflama toda la creación humana y es un mundo que expresa la maldad que hay en el corazón del ser humano. Nosotros podemos expresar lo bueno que hay dentro de nuestro corazón y podemos expresar lo malo que hay también dentro de nuestras vidas. Así que Santiago abordó este tema de la lengua. Ahora vamos a hablar de la verdadera sabiduría, porque también Santiago habla a los cristianos, nos habla a nosotros de que hay dos clases de sabidurías en el mundo. Habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y hace un contraste entre estas sabidurías. Así que vamos a leer el capítulo 3 de Santiago, versículo 13 en adelante. Y dice Santiago así: no se les olvide que Santiago es el mismo Jacobo, el hermano de Jesucristo. Jesús es el hermano de María, es el mayor porque es el primogénito de María. Pero el hermano mayor del matrimonio entre María y José es Jacobo. Jacobo es el hermano mayor. Ya hablamos de Jacobo, que fue un líder prominente en la iglesia primitiva. Bueno, Santiago es el mismo Jacobo que escribió esta epístola para todos los creyentes y nos da consejos prácticos y directos. Hoy Santiago nos va a hablar de las dos sabidurías, de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría divina. Y Santiago nos dice así, hermanos: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí pues Santiago
nos dice que hay dos clases de sabiduría. Basta con poder ver que ciertamente la sabiduría que nosotros vemos en el mundo es terrenal, es de aquí, de la tierra. Es animal o natural, es una sabiduría natural, no es una sabiduría que desciende de Dios. Es sabiduría mundana del mundo, tiene su origen en el mundo, es terrenal y es natural y también es diabólica. Es diabólica porque el diablo y los demonios influyen en las personas. Son los que provocan los pleitos que hay en el mundo. Las guerras comenzaron siempre por la lengua. Una nación empezó a utilizar los medios de comunicación para atizar, exacerbar los ánimos de otra nación, y empezaron a hablar de la otra nación y la otra nación en contra de esta, y esa manera de hablar, ese pleito se fue acrecentándose hasta que se provocó una reacción violenta, física, y vino entonces así la guerra. Esa es una sabiduría del diablo. Allí donde usted ve que dos personas empiezan a alegar y a decirse cosas terribles, y participa después otros miembros de las familias, y se hace un gran alboroto, pleito, gritos, insultos. Todo eso es terrenal, animal y diabólico. Y a veces nosotros probablemente nosotros o algunos de nosotros practicábamos esa manera de actuar, de hablar, de alegar. Es muy común que se da en las cuarterías, en los mercados. La gente empieza a levantar la voz, a gritar, a insultar, a herir a los demás. Hasta que vienen los pleitos, y a veces hay hasta homicidios. Muchos mueren porque el pleito comenzó en la forma en cómo estaban hablando e insultándose. Y Santiago dice que donde hay contención, dice, donde hay contención, celos amargos, entonces dice que no mintamos contra la verdad. Esa no es sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y un creyente no debe de ninguna manera hablar así. Hay creyentes que lo que necesitan es pedirle al Señor, en primer lugar, perdón, porque son mal hablados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay todavía creyentes que cuentan chistes de esos de color rojo que le llaman, o sea, chistes obscenos. Eso es cuando yo escucho a uno que dice que es cristiano contar chistes mal intencionados, de doble sentido, yo ciertamente, hermanos, dudo de que esa persona sea cristiana. Usted tenga cuidado con la manera de hablar. No esté expresando la sabiduría terrenal, animal y la sabiduría diabólica. Santiago habla de esto. Esa es una fuente extraña. Quizás nosotros hablábamos antes así porque éramos del mundo. Contábamos chistes de doble sentido, obscenos, y hacíamos chistes hiriendo a los demás, burlándonos y humillando a los demás, porque hay muchos chistes
que llevan la intención de humillar a las demás personas. Un cristiano ya no debe de practicar eso, hermano. Ya no, de ninguna manera. Esa es una sabiduría que proviene de los demonios. Proviene del diablo mismo, que ha venido a robar, a matar, a destruir, a destruir las relaciones de los seres humanos. Es el que provoca el pleito, el odio. Y usted debe de tener cuidado, debe de saber identificar lo que es sabiduría divina y lo que es sabiduría diabólica. Entonces Santiago dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis contra la verdad. Esa no es la sabiduría de Dios, es diabólica. Es sabiduría de acá, de la tierra. Es sabiduría del hombre natural que no ha sido redimido. Pero esa sabiduría lo que produce son celos, contiendas, perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Aquí Santiago nos está enseñando la diferencia entre una sabiduría y la otra. Si usted y yo somos cristianos, debemos de manifestar esa sabiduría. Primero es pura, limpia, santa. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Está dándonos aquí un listado. Primero, número 1, la sabiduría es pura. Número 2, es pacífica. No pelea. El cristiano no anda buscando contienda, ni confrontando por simple hecho de pelear. De ninguna manera. Es pura, es pacífica, es amable. Un cristiano es amable, gentil con los demás. Él no está todo el tiempo ofendiendo, en realidad no debe de ofender a nadie. Él es amable, tranquilo, manso, humilde de corazón. Y él expresa esa sabiduría que proviene de Dios, que proviene del Espíritu Santo. Pura, pacífica, amable, benigna. Es una sabiduría que hace el bien a los demás, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, tenemos que ser prácticos, conscientes, realistas. Mucho de lo que se menciona aquí referente a la sabiduría del mundo y la sabiduría diabólica, eso lo practicábamos nosotros antes, pues que si nosotros venimos del mundo. Aunque fuimos quizás a la universidad, fuimos a los mejores colegios, tuvimos una educación donde nuestros padres se esmeraron en que ciertamente fuéramos personas educadas. Siempre manifestamos la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, del diablo. Eso lo declara la Biblia de una manera enfática. De ahí venimos, de un mundo lleno de maldad, de una sabiduría destructiva.
que rompe con toda la armonía de las relaciones humanas, de las relaciones entre una comunidad y otra. Vea usted un ejemplo de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Escuche con atención los programas radiales, las noticias, las entrevistas que se hacen, cómo aparece una persona expresando todo su odio y después entrevistan a la otra persona y aquella también expresa todo su odio, y eso es lo que les gusta en esos programas televisivos, provocar la ira, el pleito, porque es sabiduría terrenal, es sabiduría animal, es sabiduría diabólica. Hay creyentes que se alimentan con esa sabiduría, escuchan todos los programas, entre más polémico y entre más se insulta, más les gusta, porque esto les provoca el morbo maligno que hay dentro del corazón. Y como les gusta, no solamente escuchan esas noticias y todas las noticias, sino que también van y compran todos los periódicos y alimentan su corazón y alimentan su alma de esa sabiduría terrenal, natural y diabólica. Pero no leen la Biblia, no escuchan un buen sermón, no escuchan una enseñanza bíblica. Cuando tienen que ir a la iglesia porque hay estudio bíblico, se ausentan, porque ellos se están alimentando de una fuente diabólica. Eso despierta el morbo, escuchar a un político hablar mal y destruir la reputación del otro político, y corren y le meten los micrófonos en la boca al otro político, y aquel se defiende y ataca al otro. De eso se alimentan muchos que dicen que son cristianos. Y los medios de comunicación se ha vuelto una fuente y una expansión de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero mire la sabiduría que debemos de practicar usted y yo, hermanos. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, es buena, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. Eso, así es que debemos de hablar. Pero para hablar así tenemos que adquirir la sabiduría de lo alto. Y para adquirir la sabiduría de lo alto tenemos que leer, meditar, estudiar las Sagradas Escrituras, porque esta Sagrada Escritura es la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, es la palabra de Dios. No se alimente de esa basura que se pronuncia y se difunde por los medios de comunicación. No escucha, no sabe entender, no sabe discernir. No puede discernir usted que esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Alimentémonos de la sabiduría divina. Tome su Biblia. Lea, medite, estudie. Y entonces la sabiduría divina fluirá a usted. Y cuando usted hable, hablará benignamente, pacíficamente. Expresará la bondad y misericordia de Dios y edificará la vida de los demás.
Mañana vamos a seguir hablando de esta sabiduría divina y también vamos a seguir hablando de este libro maravilloso de Santiago. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.